eso es clave estar atento a eso. También la oferta y demanda por los recursos de financiamiento. Costo de capital. ¿Cuánto me sale a endeudarme? Tengo que cotizar, aunque sea así como en las finanzas personales. Usted cuando abre un crédito, supongo que cotiza, ve la tasa y todo, ve distintas opciones. En las finanzas corporativas es exactamente lo mismo. Si usted es tesorero de una empresa y necesita financiamiento, usted va a evaluar, porque que más rápido sea algo, más caro va a ser. O sea, no es llegar a ser un factoring, porque tienes que tener una línea de crédito, garantía. Y para tener una línea de crédito tenés que tener un respaldo, tenés que tener una garantía, tenés que tener estados financieros que demuestren que tú vas a cubrir esa línea de crédito en caso de algún tipo de insolvencia. Entonces no es llegar, y eso tiene un costo que hoy día ha subido. ¿Por qué ha subido? Porque la tasa del Banco Central, la tasa de política monetaria, ha subido. Y va a seguir subiendo, chiquillos. El próximo mes, lo más probable, me la juego, que la variación porcentual del IPC de abril va a ser cercana al 1%. Y me la juego, aguántense ahí. Y eso va a conllevar que alza acumulada, la inflación va a superar el 10%, o sea, va a llegar al 10,2%. ¿Me atrevería a casa a firmar? No, pero ese porcentaje iba a llegar a fin de año. Yo estoy diciendo que va a llegar a abril. Y eso se publica el día 9 de mayo. Y el día 9 de mayo todavía están por clases conmigo. Así que ahí vamos a ver qué tan limpiado fue el tema del análisis. Pero va a ser una inflación alta y va a seguir subiendo la tasa de política monetaria. O sea, va a seguir siendo caro endeudarse. Y como yo tengo que poner deuda para poder financiarme en un proyecto, necesito saberlo. Porque si usted le ofrece un proyecto, necesitamos 10 millones para invertir, usted no los tiene, pero ve que el negocio es bueno. No, yo menos de los 10 millones me los consigo. Pero ese conseguirse, usted ya no está poniendo 10 millones. Pone 10 millones para el proyecto. Pero ¿cuál es el costo de ese capital? 12, 15, 12. Exacto, si lo vemos a tasa anual. Hoy día, y de hecho estoy quedando corto, porque hemos tirado en 16. Claro. Hoy día la tasa mensual promedio, un crédito consumo, está en torno al 1,3, 1,4% mensual. Cosa que hace 6 meses encontrar en varios lados bajo el 1%. Incluso avance en efectivo con la tarjeta de crédito. Hoy día eso ustedes no lo van a encontrar porque la tasa ha subido y los bancos comerciales con el Banco Central tienen algo que se llama split, que es la tasa de encaje. Entonces, la tasa que da el Banco Central a los bancos no es la misma que los bancos le cobran al consumidor, en este caso nosotros. Por eso es que es importante tener claro esos conceptos y todo eso que yo les estoy diciendo es costo de capital. Y habíamos visto 4 tipos de costos de capital. 4. Ahí hay uno. Costo de endeudamiento a largo plazo. ¿Cuál más vimos? El costo de acciones comunes. Ya, el costo también a corto plazo. El de las acciones. ¿Y el de qué más? Ya, acciones preferentes. Y costo de utilidad retenida. Y el último, Costo de retenida. costo de utilidad retenida. ¿Qué son las utilidades retenidas? Es cuando el accionista no saca su dinero. Lo que no sabe. El que no lo sabe, ¿significa que lo pierde? No. Lo pierde. Y eso es lo que vive. Tal como estaba acá costeado,
Tal como está ahí bausteado. Tenemos que ver cuál es la relación del costo de capital con el riesgo y la rentabilidad. O sea, un inversionista tiene que evaluar el riesgo, ver si ese riesgo es rentable o no, y cuánto me cuesta embaucarme en ese proyecto, el meterme en ese proyecto. Por esos tres factores los vamos a analizar un poquitito. Ya está como chacreado decir que algo básico de las finanzas es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Está chacreado, pero es así, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Qué es lo que dice ahí? Es lo primero. Cualquier persona que vaya a invertir en un activo valorará su probabilidad de impago o de no recibir las condiciones pactadas en un inicio. O sea, algo que conlleva un riesgo, o sea, un riesgo de, hay una probabilidad alta de que a lo mejor no vaya, hay una probabilidad alta de que las condiciones pactadas cambien, porque no tengo cómo vaticinarlo, o sea, yo puedo proyectar las cosas, pero ¿puedo adivinar las cosas? No. Nosotros estamos viendo temas de evaluación de proyectos a futuro, pero eso no es la Biblia, puede cambiar, porque es una proyección, es algo futuro y nosotros no tenemos esa certeza. Cuanto más probable sea que el emisor no sea capaz de hacer frente a las condiciones, mayor rentabilidad exigirá el inversor en concepto de pago para asumir un riesgo. Y esto incluso se da porque los países también invierten. Y creo que me dijeron que hubiera una amortización de bonos, por ende asumo que hubiera un bono. Y saben lo que es el bono soberano. Que los bonos soberanos son los que emiten los países. ¿Qué es deuda? Es deuda. Las empresas cuando se quieren financiar, ¿qué emiten las empresas? Por lo general, ¿qué emiten para financiarse? Generalmente. Acciones. Las acciones es una fuente de financiamiento. Pero también algunas empresas también pueden emitir bonos. Pero solamente un ente puede emitir bonos soberanos, que es deuda. Son los países. ¿Por qué creen que la mejor prima de riesgo en su minuto fue la de Grecia cuando emitió deuda, emitió bonos? La recesión. Súper grande el premio, pero ¿por qué? Porque trabajarse de fuerza. Estaban de fondo. Si ese fue un rescate como... Se hizo ese rescate porque la Unión Europea no quería tener el tacho. Porque era parte de la europea, si no, se manda. Y ahí tuvo que hacerle ya de dónde vamos a comprar, pero la tasa de premio era alta, que no desaparece. Y un país puede desaparecer, sí, si ganan de fondo, puede desaparecer como Estado. Porque el principio del Estado principal, que es constitucional, es el tema de poder asegurar los recursos del país. Eso es lo máximo de un Estado. Porque para ende va a tener que recaudar impuestos para con esos impuestos poder gastarlos en temas estatales, el tema de beneficios, el tema de la salud, la educación, etc. Entonces, por eso es que daba tanto premio, porque el riesgo de insolvencia era muy alto. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y alguien que es arriesgado, un país, ¿saben qué? Tengo alta liquidez, voy a meter en Grecia. En el peor escenario, mayor riesgo, voy a perder todo. Pero si se pagaba, hay una obligación, o podías tú liquidar antes, tenías una rentabilidad súper buena. Eso es lo que también es la función de un ministro de Hacienda en un país, que es, que en este caso, el Mario Marcel en nuestro país. Él también debe ver esas cosas, en qué invierte nuestro país en el caso de que lo hubiera un caso. Y en nuestro caso no hay mucha caja. Menor liquidez, mayor rentabilidad. Aquí incorporamos un cuarto concepto que es la liquidez. Cuanto más difícil resulte para un inversor convertir el activo que posee en dinero, mayor será la rentabilidad que exija al activo.
Ustedes ya vieron el estado de situación en contabilidad y vieron los activos corrientes, los activos no corrientes. ¿Qué es más fácil? Vender una empresa que vende ampolletas. ¿Qué es más fácil? ¿Vender una ampolleta o vender un terreno? ¿Qué es más fácil? Sí, ¿qué se hace más líquido? Activo, más fácil. Vender una ampolleta. Por algo la mercadería es un activo corriente. Si es corto plazo. Todo lo no corriente, recuerden que en contabilidad los activos se ordenan del más líquido al menos líquido y los terrenos, los intangibles están en lo no corriente porque son a largo plazo. O sea, no es llegar y hacer lo líquido el tema. Si yo vendo hoy día un terreno, tengo que pasar por el proceso de estudio de título. Tengo que pasar por el proceso de marketing, tengo que pasar por el proceso de escrituración y tengo que pasar por el proceso de inscripción para recién aquí. Por ende, no es llegar, ya yo no tengo plata para pagar el sueldo a fin de mes, vendamos el terreno. No. Por ende, tú cuando te vas, no es lo mismo tú ponerte a invertir en algo que es de fácil liquidez a algo que es de liquidez más complicada. No es la misma rentabilidad que tú vas a pedir a los productos que compras por AliExpress, que eso lo vendes rápido, a la rentabilidad que tú le vas a pedir a la compra de departamentos, a la compra de propiedades. Es distinto. Es distinto. Son perfiles distintos. El que compra en AliExpress para vender, que lo voy a hacer yo, hay muchos cursos para poder importar desde China. Es liquidez inmediata o casi inmediata porque es algo de rotación rápida, pero es para el inversionista de corto plazo, pero el inversionista a largo plazo quiere algo más a futuro, pero ese más a futuro, como le va a costar hacerlo líquido, le va a dar una mayor tasa de exigencia. Y esto se justifica porque el inversor está sacrificando su capacidad de compra en la actualidad. O sea, yo tengo 20 palos. Vayan siguiendo, tengo 20 palos. Con esos 20 palos, ¿puedo traerme un container desde China? Sí. De más, me puedo traer un container de lo que sea. Con esos 20 palos, ¿puedo invertir para un departamento de 100 millones? ¿Si sube el río? Sí. Ambas respuestas son sí. Bien. Pero el hecho de que cuando yo invierto esos 20 palos, ese capital esté inmovilizado. Porque tú me dices, perfecto, yo compré 20 palos en mercadería, pero ustedes hicieron un ciclo operativo, ¿no? Y que ese ciclo operativo, transformar un recurso en dinero, en cash. ¿Con qué finalidad? Para poder adquirir nuevos recursos y con eso transformar. Y se transforman nuevos recursos y sigue empieza el ciclo. Por ende, es de rápida recuperación ese container. Pero los que compramos departamento y pusimos 20 palos, hoy día, claro, tiene plusvalía, va creciendo, pero esos 20 palos, ¿están en el mismo sitio? No están. Yo tengo un costo por no tenerlo en mi bolsillo. El costo de capital, señor. Es lo que estamos viendo. El costo de esos 20 millones no tenerlo en otro lado. Porque si lo tengo en un depósito a plazo de 30 días, los 20 palos, voy a ganar plata. Voy a ganar plata en torno a una tasa de un 0.7% mensual. Y esa la tengo segura. Pero lo otro voy a ganar. Pero lo otro no los tengo. Pero como no los tengo, pero voy a tener recién cuando liquide el departamento y cuando yo liquidar el departamento van a pasar unos años, ¿es lógico que le pida un mayor retorno? Sí. Es lógico. Porque mínimo tengo que recuperar todo el costo de capital que está involucrado en eso, chiquillos. ¿Ya? Y dentro de ese costo de capital mío, de ese departamento ficticio que le estoy dando, está el costo de haberlo financiado. Y eso también es parte del costo de capital. Por eso es que es clave que cuando un activo a menor liquidez, yo le voy a exigir una mayor rentabilidad. No es lo mismo un container de AliExpress que un departamento de arrendamiento.
A mayor liquidez, menor riesgo. Acá tenemos lo inverso. Cuanto más fácil resulte para un inversor convertir un activo en dinero, a menor riesgo se expone, o sea, no tiene riesgo. Puede tener un tipo de riesgo, pero mucho menor. Ya recuerden que, por ejemplo, un depósito a plazo, yo sé que lo voy a poner en el banco y esa rentabilidad está asegurada, ¿no? Puede venir un tsunami, lo que sea, pero está eso asegurado. Por ende, eso quiere decir a mayor riesgo, a mayor liquidez, menor riesgo. Para poder venderlo, si yo quiero tener liquidez rápido, si yo tengo algo y usted quiere la plata ahora, por lo general, ¿qué va a hacer o qué hace usted si quiere vender algo rápido? Le baja el precio, ¿no? Porque uno, ya quiero ganar. Entonces yo voy a cobrar el precio de mercado, pero en el precio de mercado tengo competencia, va a ser más lento, ¿no? Va a ser más lento cuando bajo el precio. Va a ser más rápido, ¿no? Pero al bajar el precio, ¿qué estoy sacrificando? La rentabilidad. Por ende, a mayor liquidez yo quiera, mayor liquidez se refiere a tener la plata entre lo más antes posible, voy a tener que sacrificar mi beneficio. A mayor liquidez, menor rentabilidad. Si yo hago un factoring, yo cuando recién vendí, tengo ventas menos costo de venta, igual al margen de contribución, ¿no? Yo gané por vender. Pero si yo vendo 60 días, pero yo quiero tener la plata antes y hago un factoring, hago un pronto pago para que me pasen esa plata antes, me la van a pasar antes, pero me van a pasar lo que me deben, tiene un costo. Tiene un costo. Por ende, ese costo, si yo ya tenía un margen cuando vendí, pero ahora voy a tener que rentarle lo que me costó esa plata tenerla antes. Por ende, ¿se me achica el margen? A mayor liquidez, menor es la rentabilidad. WACC como herramienta de toma de decisiones. Si les pareció entretenido el modelo KPM o calcular el beta, con ustedes lo que vienen es como payasos asesinos del espacio exterior. Acá vamos a ver la trilogía del conjuro. El WACC o costo medio ponderado al capital, por sus siglas en inglés, que las pueden leer ahí, no en inglés pésimo, pero es Weighted Average Cost of Capital. Are you walking? Yes. Es el costo de los dos recursos de capital, eso anótenlo. Es el costo de los dos recursos de capital que tiene una empresa. ¿Y cuáles son esos dos costos de capital que tiene una empresa? El costo de financiarse y el costo de los fondos propios. El costo de financiarse, cuando me refiero a financiarme, se entiende que es con tercero, ¿no? El costo de financiarme con tercero y el costo de financiarme con fondos propios. Porque los fondos propios, chiquillos, también tienen un costo. No es gratis. Por eso tengo que considerarlo. Y por eso es que el WACC es una herramienta más completa. Pero en la valorización de empresas, chiquillos, para yo tomar la mejor decisión de inversión, necesariamente tengo que hacer BAN, tengo que hacer TIR, tengo que hacer payback, tengo que hacer KPM y tengo que hacer WACC.
Y ahí veo si ese proyecto va bien o no. No me sirve una sola herramienta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo termino con el WAC y el WAC me da una tasa y con esa tasa estamos listos para tomar la decisión. La respuesta es no. No, porque la valorización de empresas, chicos, tiene distintas metodologías. Entonces, a mayores herramientas de medición yo ocupe, va a ser una toma de decisión con más información. Por ende, la deuda financiera de los fondos propios teniendo en cuenta su tamaño relativo. O sea que hay que considerar cuál es la proporción de recursos de la empresa que viene con financiamiento de tercero versus lo que viene con fondos propios. Por ende vamos a tener que ver un estado de situación financiera para poder ver la proporción sobre el total de deuda de la empresa que viene haciendo contablemente. ¿Cuál es la deuda total de la empresa? Contablemente hablando. ¿Ya? Total de pasivo. Más patrimonio, excelente, muy bien. Esa es la deuda total. Total de pasivo, que es la deuda con el tercero. Y el total de patrimonio, que es la deuda con los dueños, y que esa deuda con los dueños son los recursos propios de la empresa, con los cuales inició. ¿No? Total de pasivo más total de patrimonio. Total de pasivo más total de patrimonio. Díganos, no, profe. Mejor lo escribo. Cuando hablamos de total de deuda, Total de deuda de una empresa. total de deuda de una empresa, contablemente es la siguiente ecuación: pasivos más patrimonio. ¿En dónde? ¿En dónde? Cuando hablamos de pasivos, estamos hablando de la deuda con terceros. Cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de los fondos propios. O sea, la deuda con los dueños. Esta es la relación que tenemos que hacer en el WAC. ¿No? Sí, es más. Eso es un más que el otro lugar no he marcado. Le estaba sacando el jugo a este, porque no se lo compré yo. No voy a vender nada. Tengo que sacarle provecho a Darín. Parece, ¿no? Parece que los traían de Rusia los comunes. Como activo de la compañía, el WACC es la tasa que se debe usar para descontar el flujo de caja esperado. O sea, el WACC nuevamente es una tasa de descuento. Ya sabemos lo que es una tasa de descuento. ¿Cuál es la función de la tasa de descuento? Función. 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 Tasa de descuento. Ya. La función de una tasa de descuento es transformar los flujos netos en flujos descontados. Lo hicieron en el banco. ¿Por qué se llama tasa de descuento? Porque descuenta. ¿Descuenta qué? Los flujos. ¿Qué flujos? Los flujos netos. Uno le aplica una tasa de descuento, que en el BAN lo vimos como K. En el KPM, ¿cómo lo vimos? En el BAN lo vimos como K. En el KPM, Como IR, o sea, RI. KE. Muy bien. Como KE. Estamos hablando de lo mismo, chiquillos. Porque las herramientas valorizan lo mismo, pero son distintas metodologías. Eso es lo único que cambia, pero el corazón, o la razón de ser, no cambia, es la misma.
Descontar el flujo de caja esperado, de hecho está ahí la respuesta. Desde el pasivo, el costo económico para la compañía de atraer capital al sector y como inversores, el retorno que estos esperan al invertir en deuda patrimonio neto de la compañía. O sea, como activo, es la tasa que yo voy a descontar. Cuando hablamos del pasivo, es el costo de esa deuda. Y lo tercero, cuando hablamos desde el punto de vista del inversionista, es el retorno que espera de poder invertir esa deuda en esa empresa. ¿Qué tipo de deuda estamos hablando? Los fondos propios. Recuerden que tanto la deuda con terceros como los fondos propios tienen costo de capital. Tienen un costo. Profe, ¿puedo ver? ¿Qué cosa? Me perdí. ¿Qué parece? 2 minutos antes. 2 minutos antes. Uno Con ya. suerte me acuerdo lo que dije hace 10 segundos. Pero No, decía pero que el estaba pasivo hablando es de la costo tasa deuda. de descuento, de ahí en adelante. Ah, y ahí en adelante. Ya. Por eso lo digo recién. Esta parte, ¿me explico esta parte? Sí. Ya. La tasa de descuento, o sea, en realidad, el WACC va a tener como 3 puntos de vista. El punto de vista desde los activos de la empresa, el punto de vista desde los pasivos de la empresa y el punto de vista que tiene el inversionista. Son, por así decirlo, como 3 dimensiones. Cuando habla de inversionista, habla del capital. Es que ¿cuál era el lucas? Pero habla del capital de la empresa. Sí. O sea, los fondos propios. Los activos todos sabemos que son los bienes y derechos que tiene la empresa, los recursos de la empresa. Pero esos recursos, desde el punto de vista de los activos, tengo que ver la tasa de descuentos. O sea, descuento eso. ¿Es lo que dice? ¿Por qué necesito desde los activos ver la tasa de descuento? Porque esos activos tengo que ponerle una tasa de descuento para llevarlo de flujo neto a flujo descontado. ¿Ya? Desde el punto de vista de los pasivos de la empresa, es el costo de la deuda, el costo de traer plata de afuera hacia la empresa. Y desde el punto de vista del inversionista, es el retorno esperado de la inversión. Porque al final, para él, para el inversionista, tiene un costo de capital eso, porque está poniendo la plata en una empresa, pudiendo ponerla en cualquier otro lado. ¿Ya? Entonces hay una mezcla de costo de capital que nace de un costo de oportunidad. ¿Y recuerdan ustedes el concepto de costo de oportunidad? Escoger una alternativa sobre otra o renunciar a la alternativa que me genera o me puede generar un mayor grado de satisfacción. Eso lo vieron en administración. Eso lo vieron en administración y lo otro lo vieron en contabilidad de costos. ¿Ahí sí queda más claro? Sí, las materias como el agua. ¿Como el agua en la cocha? Más o menos. El WACC pondera los costos de cada una de las fuentes de capital. Pondera los costos. ¿Cuáles son los costos de fuentes de capital? Esto. Las fuentes del capital pueden venir de deuda con terceros, o sea, platas que vienen de afuera, del externo, como de la deuda con los dueños que son los fondos propios de la empresa, con lo que parte, el capital. Recuerden que, como recordatorio, hemos visto que cuando hablamos de patrimonio, el patrimonio contable conlleva 3 grandes áreas: el capital emitido, las reservas, que son las utilidades retenidas o las utilidades que no se sacaron, y el resultado del ejercicio. O sea, las utilidades. Si hay utilidades, el patrimonio se incrementa, pero también puede haber pérdidas. Si hay pérdidas, el patrimonio disminuye. O sea,
sea, puedo generar, bueno, puedo generar valor, como puedo hacer que la empresa pierda valor. Independientemente de que estas sean propias o de terceros, es preciso tener presente que si el WACC es inferior a la rentabilidad sobre el capital invertido, se habrá generado un valor económico agregado para los accionistas. O sea, aquí ya tenemos algo. Tenemos el primer acercamiento a la toma de decisiones. Me dice, si el WACC es inferior a la rentabilidad sobre el capital invertido, o sea, menor, ¿qué quiere decir? Que se está generando valor. ¿Por qué? ¿Me voy a explicar esto? Si el WACC es inferior a la rentabilidad sobre el capital invertido, ¿se habrá generado un valor económico agregado? ¿Tiene sentido? ¿O no tiene sentido? Si entendió la lógica de costo de capital y de inversiones, esto es súper fácil. Si todavía le cuesta entender la lógica, nos vamos a cabecear 10 minutos y nadie me va a responder. La lógica. Toma de decisiones, porque todos han dicho a todos que sí, pero ahora nos vamos a la toma de decisiones. Porque el costo es menor. ¿Qué dijo eso? Excelente. Si el WACC me pondera los costos de capital, si es menor a la rentabilidad, quiere decir que la rentabilidad es mayor a lo que me cuesta ese capital. Quiere decir que estoy generando valor, ¿o no? Primera diapositiva de costo de capital, el monito, acuérdense. Cuando el beneficio es mayor al costo de capital, ¿qué se produce? Valoraridad. Tener una palabra, valor económico agregado, lo mismo. Se fijan que cuando uno entiende la lógica de esta historia, le es mucho más fácil responder. El dato de lo que dice WACC al final es que la deuda va a ser menor a lo que estoy generando. A la rentabilidad. O sea, el costo de la deuda, porque tú cuando quieres invertir mínimo quieres recuperar el costo de la deuda, ¿no? Sí, quieres recuperar todos los costos posibles. Y de ahí va arriba. Porque todo proyecto tiene un costo de capital. Pero tengo que comparar, tengo que hacer algo comparativo. Y ahora estamos agregando en el WACC, a diferencia de lo que ya hemos venido viendo, chicos. En el KBM vimos el costo de capital, en el VAN en la unidad 1 vimos que la tasa después sí el costo de capital. Por eso es que yo le exijo esa tasa, porque mínimo al proyecto le quiero pedir recuperar la plata o el costo de capital que yo estoy poniendo en ese negocio. Esa es la tasa de descuento, que la vieron como K, el KPM lo vieron como KE. Miren, entonces si la rentabilidad es mayor a eso, recuerden, es como que yo les dijera, es exactamente lo mismo que les dije cuando K cuando la TIR es mayor a la K, ¿qué pasaba con el proyecto? No era rentable. O sea, cuando la K. No, cuando un proyecto es viable o no, es cuando La van. la van es mayor a cero. Tiene un mayor retorno, muy bien. Pero acá ¿No es lo mismo que dicen? Profe, y acá Tasa de descuento, costo de la deuda. ¿Ya? ¿Se fijan que estamos hablando exactamente lo mismo? Pero les falta un pequeño detalle, ampliar a la manera que estamos viendo. Y esta aplicación tiene que estar lista de allá el próximo sábado. En la sumaría de. pero eso es 30. ¿Ah? ¿De qué el próximo sábado? Este sábado no, el próximo sábado. Sí. Es el próximo sábado. Próximo es lo más cercano. Porque si no le diría este sábado. Y este sábado no es. El próximo sábado. Es el subsiguiente. ¿Son siguientes? Es El próximo sábado.
El 30. Sumaría 10, ¿o no? ¿Qué? Caería sábado. Eso. Justo el día de la renta. Como es lógico, y Tendría que aquí- verse la renta. como es lógico, algo que nos están aplicando un 100%, por lo que estoy notando, para que una inversión sea interesante, la rentabilidad de la empresa debe ser superior al costo de financiarse. Porque es algo lógico, es algo obvio que yo quiero ganar más de la plata que sale de mi bolsillo, ¿o no? Porque yo quiero que la plata se aprecie, gane, para que a mí me haga más rico. Que la plata trabaje para mí, pero para que la plata trabaje para mí bien, que tenga un rendimiento creciente, siempre la rentabilidad tiene que ser mayor al costo de capital. O dicho de otro modo, su rentabilidad anual debe ser superior al WACC. O sea, si el WACC me da 20%, pero mi rentabilidad es de un 30%, espectacular. Si el WACC me da un 20%, porque da un porcentaje, pero la rentabilidad es un 15%, estamos mal. Estamos mal, porque ya, uno puede decir, no, pues si la rentabilidad del mercado está bien, está en línea, ya perfecto, pero si mía el costo de endeudarme, porque ahora la deuda está cara, ¿o no? Por ende, si ustedes copian un proyecto de inversión y lo ven de hace 3 años atrás, no van a ser las mismas variables que hoy día. ¿Ya? Por ende, tenemos que evaluar estos escenarios. Si hoy día la tasa de interés es más alta, la deuda es más cara, por ende, el costo de capital sube, aumenta. Bien. Cálculo del WACC. Aquí empezó lo bueno. Lo entretenido, sí, no se nota, para el lado, ¿cuál es el problema? No, no hay ni qué. ¿Y ahí la veo, no? ¿Sí? ¿Ahora no? Una. Sí. ¿Ahí? De chiquillo, acá con sus sentidos abiertos y preguntándome lo que no sepa, porque la parte de acá es fácil de enredar. Si lo dije que la unidad 2 se viene más complicado. ¿Ya? Ahí sí. Ya, quería. No. Es una idea nomás. La fórmula del WACC, que la que ustedes ven ahí, también se compone de 2 grandes campos. Por eso es que ahí se los separé, porque es mucho más fácil aplicarla. Si vemos en la definición de WACC, es la ponderación del costo de capital. ¿Qué costo de capital? De los fondos propios y demás. Y el costo de financiarse con tercero y el costo de financiarse Con fondos propios. fondos propios. Por ende acá el WACC lo componen esos 2 campos. El costo de los fondos propios más el costo de la deuda. Y cuando hablamos de costo de la deuda, estamos hablando de deuda con tercero. Cuando hablamos de deuda con tercero, ¿se hace la diferencia de lo que es corto y largo plazo? Sí. No. Deuda. ¿Dice en algún lado pasivo corriente o pasivo no corriente? Si no lo dice, está hablando de la deuda total con tercero, o sea, corto y largo plazo. Pero bueno, corto plazo el pasivo corriente, largo plazo el pasivo no corriente. ¿Vamos bien hasta acá?
Más o menos. ¿Estás diciendo la fórmula? Ya. Vamos viendo acá. La primera parte del WAC, KE. Anote KE, abajo el costo de los fondos propios. el detalle. ¿Ya? Esta Hay es. una tasa ahí. Que siempre nos perdemos después con eso. Multiplicado, en este caso, por E partido E más D. Cuando hablamos de E, aquí está, en realidad, como toda esta ecuación de acá. ¿Me van siguiendo, verdad? Esto de acá, que por eso quería como subirlo o poder rayarlo, pero le echaron la foto. Pero escríbalo acá al lado, profe, y lo rayamos. Acá, No, para el lado. no, ustedes van siguiendo. La finalidad está grabando, ¿no? Sí. Porcentaje de los fondos propios sobre la inversión total. ¿Ya? La parte de allá abajo. Ya, ahí sí. ¿Se alcanza a ver algo acá, verdad? Sí. Cuando estamos hablando acá de GAE, ya sabemos que el costo de los fondos propios, o sea, el costo de capital de la deuda que uno tiene con los dueños, el costo del patrimonio. Cuando hablamos de E, es la proporción de, esto es el patrimonio. Y cuando hablamos de E más B, estamos hablando del total pasivos. Recuerden que por el otro lado teníamos cómo se componía el total pasivos. Activo. O sea, pasivo corriente y no corriente. Pasivo más patrimonio. Más patrimonio, pasivo más patrimonio, ¿no? Y todos tenemos claro que los pasivos es la deuda con terceros, ya sea a corto o largo plazo, ya sea corriente o no corriente, y el patrimonio es deuda con los dueños. Y en otras palabras, para efectos de esta materia, ¿cómo se llama esto? Capital. Capital. Fondos propios, muy bien. Lo tenían escrito. Sí. O sea que no leen eso. Por ende, cuando estamos hablando de E, estamos hablando de qué? Del patrimonio. O sea que esto es E, ¿o no? Esto es más D. Por ende, por lógica, ¿cuál va a ser? D. ¡Ay, qué lindo! Pero no quise ponerlo al tiro acá así para poder explicarlo. Pero como les digo, a mí no me sirve que ustedes apliquen fórmula. A mí me sirve que ustedes entiendan la lógica para poder aplicarlo. Por ende, en la primera parte tenemos el costo de los fondos propios. Esta va a ser la casa de la deuda acá, que tiene los fondos propios, el costo de capital, y eso lo voy a multiplicar por el resultado del patrimonio dividido el total de pasivo. Por el otro lado, tengo que sumarle el costo de la deuda, en el cual KD es el costo de la deuda, pero ya vemos que la D ya no está hablando de que la deuda con pasivo, o sea, la deuda con tercero. Por ende, aquí en KD va a ser la tasa de costo de capital de esa deuda multiplicado por 1 menos T. ¿Qué significa T? La T es la tasa de impuesto. T es tax. Tasa 1 menos la tasa de impuesto. O sea, el tema impositivo. La tasa de impuesto que pague la empresa. Porque claro, la empresa recibe plata, pero tiene que pagar impuestos a la ganancia. Tengo que considerar ese factor, ¿no? Porque esa es plata que yo recibo, pero no es mía. Es del Estado, del fisco. Y ya sabemos que D, ¿qué es? Los pasivos. Los pasivos. Y E más D, total pasivo.
las veía acá como sale el material y toda la cosa, pero estas cuestiones a mí no me gustan mucho. Me gusta explicarla a mi forma. Parte por parte. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a agregarle que la T, que parece una cruz, es tax, la tasa impositiva, la tasa de impuestos. Tasa, en realidad tasa de impuesto de primera categoría en contabilidad y DPC, impuesto de primera categoría, porque las empresas tributan en primera categoría, las personas tributamos en segunda categoría. Las empresas primera categoría es un impuesto directo. Nosotros los contribuyentes que somos segunda categoría tributamos por renta progresiva y nos vamos a global complementario de la tabla del artículo 52 de la ley. Esta es la famosa formulita del Waka Waka. Perdón, Waka. ¿Ya? ¿La notaron? ¿Dudas? ¿Les queda clarito lo que cada uno? Costo de deuda. Pero qué excelente. Me gustó ese actitud. No. Me gustó. Practiquen. ¿Eso? Ayer te mandó la casa. ¿Ahí lo ven? Tenemos los siguientes datos de una estructura de capital de una empresa. El total de pasivos más patrimonio son 530 millones. Si ustedes se fijan, esta es la parte derecha del estado de situación financiera, donde va la parte de pasivo y patrimonio. Acá le estoy dando total de pasivo y patrimonio y claramente la deuda con tercero y la deuda con los dueños. Si ustedes suman estas dos, obviamente me tiene que dar total pasivo más patrimonio. El costo de la deuda es de un 10%, el costo de los fondos propios es de un 20% y la tasa de impuestos es de un 30%. Con esos datos, calcular la deuda. Y con eso termino. Deuda con tercero. Con tercero. 106.000 millones. 3 más. 106 millones. 106 millones. Y después tenéis deuda con dueños. ¿De duda? Deuda con dueños, sí. 4.020, o sea, 424 millones. 24. ¿Podemos sacar una fotito por ministro para poder pasar la asistencia? Para poder sacar la pantalla. La mandamos al grupo, profe, ahora. Costo de deuda. 10%. Sí. Costo de fondos propios. Anota los porcentajes para anotarlo. 10, ya. 20, 30. 20 y 20 30. y 30. ¿Qué dice? Ya, costo de fondos propios y tasa de impuestos. ¿Ya? Sí. A lo Cristiano Ronaldo. Yo sí. Lo voy a mandar a todas las cuestiones. Y ahora el ejercicio. Ya. Entonces, la UAC. Dáselo. Tenéis CAE. ¿Qué es CAE? CAE es el costo de los fondos propios. ¿Qué es deuda con dueño? 424. 10 millones. Ya, ¿cuál es la CAE? Es el costo de los fondos propios. ¿Y qué es el costo de los fondos propios? ¿Cuáles son los costos de los fondos propios? No era el CAE, no era el mismo que... Fabián Reyes. Aquí está con 20%. Fabián Reyes. Ah, pero un porcentaje ya. Juan Pablo Robles. Que también es un patrimonio. 0,20. Giovanna Saavedra. 0,20 entonces. De hecho, el costo de los fondos propios. Mandé todas las. Paulina Soto. La primera.
Paulina Soto. Ah, entonces 0,20. Hay que llevarlo a Jason Troncoso. por ciento. El CAE es este. No, el CAE está abajo. Costo de los fondos propios. 0,2 Mira, ¿cierto? antes de hacerlo ya, ¿Qué es la línea real? concéntrate acá y vaya a cachar. Ya, 0,20 por paréntesis, abre paréntesis. Paréntesis. Que vendría siendo deuda con tercero. Los alumnos que O sea, perdón, patrimonio. No, puntuación es son los que dieron la prueba y todavía Ah, sí, no patrimonio. aparecen en la lista de notas. A los demás que no nombre, ya les puse la nota. Claudio García, Mayer Ospino, es deuda con dueños. No. Kaelin Acuña, La E es y Ana patrimonio. Lavera, La E es patrimonio. Que son los 424.000. no aparece todavía. No, pero pone el igual. Ya aparecerá O eso. sea, pone el igual. Está. No te lo marcó. Es que no le pusiste el igual. ¡Súper bien! A ver si es 424 Ya. partido. partido. El mismo dato, ¿no? Deuda con dueño. Sí, pues deuda con ¿Qué dueño. mandé? El total de pasivos. ¿Cierto? Ah, también podría ser la suma de los, sí, los 503. Partido por los 530. Sí. Cierra paréntesis. Sí. Más Más KD, KD, que que es el costo de la deuda. el primero, el 10%, que es 0,1, más 0,1. 0, Recuerden sacar la proporción de la deuda. La proporción de la deuda necesaria en porcentaje. Ya, vámonos si pudiera. dale, vamos a número y después escuchamos. No, si fue día. Ya, 0,1 y después por Abre paréntesis. 1, 1. sí, Ah. 1 menos la la tasa. tasa de 0,3. 0,3. 0,3. 0,3. Por D es deuda, Son los los pasivos, la deuda con tercero, los 106 millones. Cierra, dividido el patrimonio. 530. Sí, cierra paréntesis. Ahora el porcentaje. Igual lo arriba. El 17%. Y eso lo comparo con qué? Calcula el gol de este proyecto. Y tú lo deberías comparar con el. No puedo calcular cuánto más. No, pues pero tienes que calcularlo con el costo de la deuda. O sea, con el. Ah, no, faltaría ese dato. Porque se supone que ese 17% tienes que calcularlo contra algo. O sea, tenés que compararlo con algo, pero no hemos llegado ahí todavía. Quiero que aprendamos a sacar el WAC. Por ahora yo veo que vamos. Ya, pero dijo algo, en que, que calculáramos el porcentaje del. Que el O sea, costo de la deuda yo creo que hay que hacer esto. el 10% costo de la deuda. No, porque tenía una diferencia. Costo de deuda son la deuda con terceros y costo de fondos propios son la deuda con los dueños. El F2 que es el F3. Y no es más, es por. Te lo pongo 2 veces. El 10% y si quiero, no. Hay que hacer lo mismo abajo pero con deuda tercero. No, está mal. Ya, tranquilo. Está mal. Ah. Ya, entonces, costo de los fondos propios es el 20%. Sí, está bien esa, porque lo tomo el de abajo.
Va con esta. Sí, con eso, está bien. Y la última no tiene. No tiene por qué. No, porque es una tasa de impuestos. Ya, entonces ahora es lo mismo, pero rellena esos números. ¿No lo quiere hacer usted, patrón? No, pues, pero de eso, viste que ahí nos da los porcentajes, en vez de porcentaje, ponele. Ahí. ¿Cachai? Ya, aquí. Este va con este, con los 84 palos. Sí. El F6 está bien, el F4 también. No, no son las tasas, ¿no? Y este Ese, va con este. ese, sí. Enter. Este. Y lleva la porcentaje. Espérate, Porcentaje. espérate, pero fue calmado, pues si lo tengo en peso. Por eso, porcentaje. Porcentaje, ¿por qué? ¿Cuánto? No. 17. 17%. 17,4. ¿Podéis hacer ahí, en cero, apretar porcentaje? O sea, lleva la porcentaje. Eso. Es un 2%. Profe, un 2%. ¿Podéis darle más decimales? No por tu culpa, Piero. 17,4. En el otro. Un 2. Es cerrado. Ya, pero es que había que validar eso. Ponele igual un decimal. Oh. Ponle un decimal, por favor. Gracias. Te vamos a colgar en el patio. Bueno. Profe, no puede ir porcentaje en la fórmula, ¿cierto? ¿Sí se pueden aplicar igual? Ah, entonces sí. Pero tienes que ver que si lo que vas a ocupar se va a ocupar tasa, que sea todo en la misma cantidad. O sea, o O sea, en ese caso conviene, en ese caso conviene sacar los porcentajes de los dos. dar el factor directo. Un 2%. 2%. Piero, anda con la tarjeta. No, no sé. Entonces, ¿por qué? 17,4 y 1%. Y esto te da 30. ¿Cómo lo voy a imprimir? Eso es lo mismo ahora. ¿Cómo lo voy a imprimir? ¿Cómo lo voy a imprimir si es lo mismo ahora? Sí, le mandé el listing. O sea, lo mandó la Angie, no lo mandé yo. Lo mandó la Angie. Se lo mandé modificado y... Entonces tú decís que el profe tiene un digital que es diferente al físico. Sí, pues. Sí. Sí, pues sí, obvio. Pues, sí. Deberíamos decir a nosotros dando prioridad. No es prioridad al digital. Hoy después conversemos ese tema del trabajo. Yo creo que amerita una reunión de equipo. Vida. Sí, Tony. ¿A qué te referís con reunión de equipo? ¿A De que que nos no, tenemos que juntar a estudiar? no, que tenemos que conversar que nos equivocamos. Sí, Y tener- Todos los debemos estar esto. por eso, pero hay que conversar. A eso. nosotros sentimos todos, aquí no hay Por eso ninguno hay que más que comprender. nosotros. No, pues nadie está diciendo quién tiene la culpa. Creo que nos tenemos que juntar a conversar y hablar el tema porque tenemos que mejorar. ¿Cómo nos vamos a quedar así como, ya, si ya fue? No, hay que juntarse a conversar y ponerse serio, porque si no la voy a... Para todos, no es que estoy diciendo que yo tenga más responsabilidad o menos responsabilidad que el resto. Pero sí que hay que juntarse a conversar y decir, oye, puta, nos equivocamos en esto. Pero yo sí lo cacho va con la 4. Chicos, Puta, yo al final la como que compañera resolví, Camila pero construyó eran datos que no me daban. acreedora de 2 décimas, la sumaría contiene. Para que se la suelte en clase. Y la salida de sala. Así que tiene 2 décimas, acreedoras para la sumaría que tú estimes necesaria. Entonces era un día bueno. 16
17,4%, vamos a verificarlo si es así o algo ya hecho. ¿Está bien? Efectivamente da 17,4%. Era como, no, o sea, lo habíamos sacado el 15%. Porque el Piero sugirió que hiciéramos. Es que el profe dijo que lo procesaba. Por si acaso. Y como estábamos mezclando porcentajes. Y ahí está la composición. Pero también me cuadra porque nosotros pasamos el porcentaje al tiro. Y ahí está el WAR, la tasa que era 20%, ¿cuál era CAE? ¿Que era CAE? ¿El costo? El 20. ¿Costo de qué? El costo del... Costo de Sí. fondos propios, muy bien. Ahí, aquí había que identificar, si se fijan, yo no les dije CAE, no les puse eso. Les puse el concepto. Por lo mismo, para que ustedes se familiaricen con el tema y no llegar y hacer el ejercicio. Por este CAE era el 20%. Siempre cuando se habla de porcentaje, si lo que lo hicieron a mano, está muy bien lo que hizo Camila acá, pasarlo a factor. 20% igual a 0,2. Sí, poner énfasis que si va a ocupar de esa forma, lo debe que hacer igual para todos los porcentajes. Profe, ¿Sí? ese 0,2, solo para entender, es el 0,2 de los 424 millones. No, Ay. no, esto lo digo yo, acá, Sí, quiero entender el origen de... pero eso lo digo yo, el costo de los fondos propios. Pero por eso, quiero entender el origen de ese porcentaje. Te lo digo yo, el origen. Claro, o sea, entender... Capital de lo que yo estimo que me cuesta en yo tener la plata en un lado por no tenerla en otro. Ah, ya, perfecto. ¿No es lo mismo que el costo de oportunidad? Es como cuantificar tu costo de oportunidad pero con números, porque el costo de oportunidad es más subjetivo. Ya. Aquí lo estamos poniendo más objetivo con números, ¿ya? Por una razón. En este caso se estima que el 20% multiplicado por, en este caso, la deuda de fondos propios, que era 424 millones dividido la pasivo total, 530, todo eso los que lo hicieron en calculadora, Es que estaba hablando con Ángel. mejor cerrarlo en paréntesis, para no confundirse. Porque el 0,2 Acá vais es con el doble costo de paréntesis porque hay dos oportunidad cosas, de tener esa... más hasta 0,1, que en este caso es el costo de la deuda, que tiene la... que en este caso es el 10%, por eso el 0,1, multiplicado por el 1 menos T, 1 menos la tasa de impuestos que era 30, por ende 1 menos 0,3, multiplicado la deuda con tercero, dividido la deuda total. Y eso ella lo fue descomponiendo. Esta es una forma de hacerlo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes lo estaban haciendo? No creo que me hayan escuchado muy bien, pero que tienen que sacar la proporción de deuda, pero bueno, sale lo mismo. En este caso, ¿cuánto pesan los 424 sobre 530? 80%. O sea, tenemos que en este caso, del 100% de la deuda, el 80% es con fondos propios y un 20% es deuda con terceros. ¿Se entiende, verdad? Sí. Eso es lo que se está diciendo. Por ende, acá pudieron haber puesto también 0,8 dividido en 1. 80% dividido en 100 y aquí hubiesen puesto 20% dividido en 100 o 0,2 dividido en 1 y llegan a exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que les quise decir con Eso que sacar la proporción. Eso porque en algún minuto nos Por puede... eso, si ustedes se fijan, Tan yo bueno. acá lo hice, en mi Excel yo lo hice de las dos formas. Acá lo hice con porcentaje y aquí lo hice. Ahí está diciendo. No se ve. Ahí, me da lo mismo. 17,4. Profe, entonces nos puede dar ejercicios con porcentaje, solo con porcentaje y otros con números. Es que el porcentaje 80-20 lo voy a sacar la relación. Pero me refiero que en vez de darnos números puede dar el porcentaje del dato. Es que lo voy a hacer de las dos formas. Yo me digo, tengo que darte el monto, porque tú si lo haces con monto igual llegas. De las dos formas. Sí. A lo mejor con los porcentajes es más rápido. Pero yo siempre encuentro va- que acá es más completo para ir Eso siguiendo. iba a decir. Sí. ¿Ya? Porque con los porcentajes
si tú me mezclas, por ejemplo, no es lo mismo que en una fórmula 80 dividido en 100, que sea porcentaje, y le pones 80 dividido en 100, no es lo mismo que 80% dividido en 100%, y aquí no me volvían a poner 0,3, me tienen que poner 30%. ¿Ya? En Excel es mucho más fácil el poder jugar con esto, porque yo acá lo pongo en alguna fórmula, parece que no se vea nada, pero acá hago una pura fórmula, si ustedes se fijan, y aquí yo lo tengo listo, lo hago en un rato. ¿Ven? Y aquí pongo todos los datos. Se fijan que acá en este primero ocupé la proporción 80-20, pero, y fíjense que los números no los toqué. Estos no los toqué. En cambio, en la segunda metodología, toqué todos los números, pero no pesqué porcentaje. Pero yo lo mismo. ¿Ya? Eso es bueno, era súper sencillo calculando. Llegan exactamente lo mismo. La duda que tengo con la otra taza. ¿Ya? Así que eso, gracias Camila. Chicos, un placer que tengan una buena. ¿Qué, mi amor? Que quede con la duda con